La idea básicamente dejar dicho algunos parámetros o estándares, como dice el mismo título, que son los que la Corte Interamericana ha venido señalando desde ya hace algunos años y que tienen que ver con poder sancionador. Una curiosidad que siempre viene a la mente, ¿por qué hablar de cuestiones que tienen que ver con el poder sancionador basados en lo que la jurisprudencia o los precedentes de la Corte Interamericana tiene dicho? Generalmente no se suele pensar que la Corte Interamericana está preocupada o que toca estos temas. Sin embargo, con los años, con algunos años para acá, nos hemos venido dando cuenta que la Corte Interamericana ha entrado en algunos terrenos donde pues antes no lo hacía, básicamente en temas de derecho administrativo. Y bueno, Panamá, la sentencia que tiene que ver con el Estado panameño es justamente la primera que empieza a tocar estas temáticas y es la sentencia que se considera incluso como la que parte a generar un jus comune en materia de derecho administrativo a nivel interamericano. Básicamente eso es lo que vamos a tratar de ver. Los estándares haciendo a las sentencias o las opiniones consultivas que se han venido desarrollando y que en cada una de ellas, pues de alguna manera se ha ido introduciendo algún punto o alguna nueva idea que al final ha ido conformando lo que es estos estándares o ese derecho administrativo interamericano que dicen algunos profesores y que me parece que es una manera de conceptualizarlo todo en una sola expresión, ¿no? Entonces, eso es lo que nos vamos a referir. La primera parte tiene que ver sobre todo con sentencias en donde hay un pronunciamiento que guarda relación con temas de derecho administrativo, y la siguiente, la última parte, van a ver que ya no son sentencias directamente de temas de derecho administrativo, sino, sino que la Corte Interamericana se ha pronunciado sobre distintos aspectos que suelen suceder en los estados de urgencia, emergencia, excepción, como se le conozca en cada uno de los países, o de acuerdo al grado de intensidad que se produzca en determinadas ocasiones. Entonces, esa sentencia realmente no hay en áreas directamente relacionadas con cuestiones de procedimientos administrativos, pero sí podemos decir que ya son estándares porque ya han sido establecidos y que nos van a decir algunas cuestiones sobre cuáles son los mínimos a garantizarse. Dicho esto, como manera de introducción, empecemos entonces con lo que va a ser la primera parte de la exposición. El poder sancionador y sus garantías mínimas. ¿Cuáles son los estándares que básicamente nos tiene dicho? Lo primero, de la, de la parte más de la conceptual, ¿no? ¿Qué es el poder sancionador? ¿Cuáles son las ideas que debe cubrir las sanciones administrativas? Eso, bueno, la Corte Interamericana lo empieza a desarrollar a partir de sentencia que ahí ponemos un extracto en la pantalla, el caso Baena, Ricardo y otros versus Panamá en el año 2000, que es pionera en este sentido. En esta sentencia se van a sentar las bases en torno a el ejercicio del poder sancionador, el ejercicio del poder sancionador en una sociedad democrática, bajo la idea de que dentro de las sociedades democráticas, aquellas basadas en un sistema constitucional, con una organización, tribunales de justicia, tribunales constitucionales, y por supuesto relacionados con el cumplimiento de los estándares que la misma Corte Interamericana ha venido señalando, pues ejerce poder sancionador de una manera ordenada, limitada y siempre bajo el entendido de las garantías mínimas que debe cubrirse a todo ciudadano o persona dentro de ese Estado. Eso lo empieza a decir la Corte Interamericana en el caso Ricardo Baena. Lo curioso que hay que ver en esta sentencia es que esta sentencia también tiene que ver con un estado de una situación
bien bastante particular, en donde la Corte Interamericana, cuando empieza a desarrollar el mismo documento, la misma sentencia, sí hace la salvedad de que no va a entrar en las situaciones que puedan haberse señalado un estado de excepción, urgencia o emergencia, porque aun cuando se mencionó entre las partes dentro del proceso, lo cierto es que no fue declarado propiamente por el Estado panameño y por lo tanto no había por qué entonces referirse al poder de sanción donde hubiese suspensión de garantías. Eso es un dato curioso porque la verdad es que entonces la misma sentencia viene a ser todavía mucho más centrada en los tiempos donde estamos viviendo, tanto en Panamá como en América Latina y el mundo, ¿no? La misma situación. ¿Qué dice, empieza a decir la Corte Interamericana? Bueno, las sanciones administrativas, pues esta es una cuestión que ya conocemos, que viene del mismo derecho penal y del derecho administrativo sancionador, pues son una expresión del poder punitivo del Estado y tienen ocasiones naturales similar a esta. Bueno, las sanciones administrativas, como lo sabemos, son partes del ius puniendi del Estado, pues que en la medida de que buscan ser medidas de coerción, ¿verdad? Para las personas en que éstas hayan podido estar incursas en una falta o en alguna cuestión que sea violatoria de la ley. Cuando hablamos del derecho penal estaríamos hablando de que se trate de una conducta que encaje en alguna de los tipos penales que sean sancionables. Cuando hablamos en el ámbito administrativo, estamos hablando entonces de sanciones que serán aplicadas en la medida que las personas naturales o particulares, pues violenten las obligaciones que estén establecidas en la ley, o cuando sea el caso de que exista un catálogo expresamente señalado de faltas administrativas, en donde la persona pues incurra en alguno o esté incurso en alguna de las faltas administrativas que en esas leyes se puedan tener señaladas. La idea del poder sancionador, tanto en lo penal como en lo administrativo, es básicamente la misma. Es tratar de mantener un orden basado primero en la disuasión, producto de que se imponen algunas sanciones como reacción ante algunos incumplimientos o cuestiones adversas a la ley, y la otra es la represión. Se supone que en los estados democráticos, ¿verdad? La idea principal detrás de ellas debe ser primero pues la disuasión y pues con ella al mismo tiempo la represión, ¿no? De ahí que entonces algunas tengan algunos grados mayores o menores en el grado de afectación o de aflicción, como le llama la doctrina. Algunas implican menoscabo, privación, alteración, vamos a ver aquí, de los derechos de las personas como consecuencia de una conducta ilícita. Todavía seguimos en la idea general del poder sancionador o de la aplicación de sanciones administrativas. Sabemos hoy en día que las sanciones administrativas pues tienen distintas facetas, eh, eh, ¿verdad? Intensidades, dependiendo de qué institución del Estado sea la que los aplique, dependiendo de cuál sea la obligación que se ha vulnerado o la falta en la que se ha incursionado. Hoy en día sabemos muy bien pues, que en algunos casos, mediante sanciones administrativas, las instituciones de los estados pueden llegar incluso a privar la libertad de las personas, ¿verdad? Y que en algunos casos, y la mayoría de los casos, siempre va a haber un menoscabo o una alteración de los derechos de la persona porque se va a afligir, ¿verdad? La libertad o alguna de las libertades de la persona la, cuando esté incursa en estas situaciones. La americana, aquí se los pongo en subrayado, enfatiza, en una ciudad democrática es preciso extremar las precauciones para que dichas medidas se adopten con estricto respeto de los derechos básicos de las personas y previa una cuidadosa verificación de la efectiva existencia de una conducta ilícita.
Esa va a ser pues la primera, luego de la idea de que queda sentada sobre la idea del poder sancionador, el siguiente gran parámetro o estándar que la Corte Interamericana va a señalar y que va a repetir en los siguientes fallos que ella va a venir a señalar. La idea de ese poder sancionador es una sociedad democrática, en donde las medidas deben adoptarse con el estricto respeto de los derechos básicos. Bien, la idea, recordemos algo, la idea del derecho administrativo clásico, la idea de los derechos no muy asociado con los sistemas democráticos, era la idea de un derecho administrativo basado en las facultades del Estado, ¿verdad? El Estado tiene poder para sancionar, tiene poder para procesar, tiene poder para restringir los derechos, ¿verdad? Eso es una idea que viene con el tiempo, que es muy antigua, ¿verdad? Muy antigua desde la época romana, el ejercicio de imperio, y de otros tiempos también, ¿verdad? En el derecho medieval, ejercido mediante un monarca, se afligían las libertades del ciudadano y pues no habían pues contraprestaciones o derechos que pudiesen contrarrestar esa imposición. En la idea democrática, pues es otra, ha cambiado ya de hace bastante tiempo al abrigo de los sistemas constitucionales y democráticos, y la idea es que esos derechos sirvan como límites al ejercicio de esa potestad sancionadora, que los derechos justamente que tienen los particulares, los ciudadanos, nosotros las personas, pues sirvan para que la facultad que ejerce el Estado lo haga dentro de esos parámetros, ¿verdad? Y por lo tanto, que desde la misma manera, pues la sanción o el procedimiento que pueda llevar el Estado goce de legitimidad en la medida de que ésta cumplió con los parámetros legales constitucionales y también convencionales, ¿verdad? Entonces eso tiene pues una doble función, ¿verdad? El hecho de que sean un tipo de sanciones dentro de un aspecto democrático. Los otros temas que va a abordar esta sentencia, ya no los voy a mencionar aquí en la presentación de hoy, tienen que ver con la aplicación del principio de legalidad, el principio de legalidad administrativa, son otros de los puntos que va a empezar a desarrollar la Corte Interamericana a partir de la sentencia Baena Ricardo y otros versus Panamá. Digamos que entonces va a ser esto el primer estándar que queremos nosotros ahora compartir. El estándar de qué es el poder sancionador y cómo debe este desarrollarse dentro de una sociedad democrática y la función que para esto cumplen los derechos básicos de las personas. Lo otro que dice esta misma sentencia, la verdad que si tienen la oportunidad de leerle, quienes ya lo hayan podido hacer, lo podrán recordar que esta sentencia pues estableció una serie de cuestiones fundamentales para el tema del ejercicio del poder sancionador. Y tiene una frase muy conocida que ha sido muy utilizada frecuentemente porque es una frase muy, muy, muy rápida, que dice, que además es muy sonora, es muy elocuente cuando se escucha. Esa frase, pues la tenemos aquí en la primera parte de lo que estamos ahora transmitiendo en la diapositiva, que tiene que ver con los límites infranqueables. Los límites infranqueables de la discrecionalidad son el respeto de los derechos humanos. Pues esa frase, pequeña, muy reducida, pero que tiene un contenido bastante amplio, bastante profundo, podríamos decir, porque podríamos decir que ahí se reduce absolutamente todo. En cualquier materia, inclusive en la laboral, la administrativa, la discrecionalidad de la administración tiene límites infranqueables, siendo uno de ellos el respeto de los derechos humanos, dijo la Corte Interamericana en el caso Ricardo Baena y otros. Eh, Tengamos en cuenta algo, cuando empieza la Corte a partir del caso Ricardo Baena, también a decirnos que los temas de garantías en materia administrativa también son aplicables al derecho administrativo, ¿verdad? Sobre todo
el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos es también aplicable a materias administrativas. ¿Por qué hago la aclaración? Bueno, porque antes de esto, la jurisprudencia previa al año 2000, pues sobre todo enfatizaba en la aplicación del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que sabemos habla de las garantías judiciales, pues como aplicable solamente en el ámbito penal o particularmente en las otras que menciona textualmente ese artículo. Se dejaba por fuera entonces el ámbito administrativo. Sin embargo, con la sentencia del año 2000, la Corte Interamericana dirá, bueno, hombre, es que esto no solamente tiene que ver con o alguno otro muy concretamente señalado en el artículo 8, sino que abarca todos los ámbitos en donde exista un ejercicio de jus puniendi y sobre todo un ejercicio de poder en donde exista la fricción de derechos de las personas. Entonces, por lo tanto, vemos esa primera parte donde dice algunas cosas que ya a este momento pues son bastante conocidas, que en cualquier materia, inclusive en la laboral y administrativa, la discrecionalidad de la administración tiene sus límites infranqueables en el respeto de los, con el respeto de los derechos humanos. Entonces, esta es una frase muy importante porque va a sentar las bases para la aplicación de todos los siguientes precedentes y la aplicación del artículo 8 en materia sancionadora administrativa. Lo otro que dice esta parte, este parámetro respecto a los límites de la discrecionalidad administrativa es, es un derecho humano el obtener todas las garantías que permitan alcanzar decisiones justas, no estando la administración excluida de cumplir con este deber. Las garantías mínimas deben respetarse en el procedimiento administrativo. Bueno, aquí tenemos otro subpunto de este gran parámetro relacionado con con los límites de la discrecionalidad. Y es que la Corte eleva a derecho humano, ¿verdad? El cumplimiento de esas garantías mínimas, o le da la consideración de derecho humano, el cumplimiento de esas garantías mínimas, y dice que textualmente que la administración, entiéndase, en el ejercicio de potestades administrativas, no está excluida de estos derechos, sobre todo cuando lo estamos haciendo dentro del marco de procedimientos administrativos. Estas son algunas de las cosas que empieza pues a trazar la Corte Interamericana desde la sentencia del caso Ricardo Baena y otros. Vámonos a ir ahora a una sentencia actual del año 2016. Después del caso Baena, vendrán otras sentencias. Ese mismo año 2000 tenemos una sentencia, Ifter Borostein, que va a ser una sentencia tan importante como la de Ricardo Baena. Primero, se emite en el mismo año. Segundo, incide en lo que se dijo en el caso Baena Ricardo, pero además le agrega que las garantías del numeral 2 del artículo 8 también son aplicables en materias de procedimientos administrativos sancionadores. En el caso Ricardo Baena, solamente se habló del numeral 1 del artículo 8. Sin embargo, en el siguiente, en el Ifter-Borostein, se agrega el numeral 2 como aplicable también en los procedimientos administrativos sancionadores. Esta sentencia que menciono aquí, que estamos viendo en la siguiente diapositiva, guarda relación, que la hemos titulado como que es una de las sentencias importantes en el establecimiento de este parámetro, la extensión de las garantías del debido proceso del procedimiento administrativo sancionador, algo que vino de las sentencias que hablábamos de Ricardo Baena, pero aquí la Corte Interamericana, el caso Maldonado Ordóñez versus Guatemala, va a profundizar en otros temas, o más bien va a condensar en un solo fallo los distintos parámetros que ya habían sido desarrollados desde el año 2000 a esta parte. Les hago una, una mención adicional. Si pueden leerse el voto razonado de este fallo emitido por el juez Eduardo Ferrer MacGregor, todavía va a ser muchísimo y creo que sería también mucho más provechoso. En este el magistrado Eduardo, el juez Ferrer,
pues hace todo un desarrollo de la potestad sancionadora respectiva, relacionándolo con los precedentes que venía desarrollando la Corte Interamericana, hace algunas aportaciones nuevas que la Corte Interamericana todavía no ha habido mencionado, no estaba mencionando hasta el 2016, y agrega algunas experiencias relacionadas con el derecho comparado que desde su perspectiva pueden introducirse en la jurisprudencia interamericana con respecto a los derechos en materia de procedimientos administrativos sancionadores. Así que es un voto razonado, la verdad que interesante, que vale la pena leerlo por los aportes que ahí se mencionan. Vamos a quedarnos ahora mismo solamente con el fallo. En este fallo, pues se vuelve se vuelve a incidir, como decíamos, en el hecho de que las garantías judiciales del artículo 8 no solamente son aplicables a materias penales u otras, sino que también son extensivas a otros terrenos como el ámbito administrativo. Dice aquí, dice, en lo que respecta a la aplicación de las garantías contenidas en el artículo 8 de la Convención Americana para procesos que no sean de naturaleza penal, la Corte recuerda que si bien esta disposición se titula garantías judiciales, estamos hablando del artículo 8, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente su derecho. Bien, aquí la idea es hacerlo más sui generis, ¿verdad? Hablar de instancias procesales para entender de las distintas instancias procesales que podemos tener, y dentro de esas instancias procesales, pues las administrativas sancionadoras, las administrativas tributarias, las administrativas migratorias, administrativas aduaneras, las administrativas disciplinarias, en fin, todas aquellas subramas del derecho administrativo que sabemos que se ejercen mediante un tipo de procedimiento administrativo especial o general, pero que también necesitan del cumplimiento de unos determinados estándares y garantías y dentro de las etapas procesales correspondientes. ¿Por qué la Corte Interamericana hace esta mención así, como decimos, general? Bueno, porque hasta a esta fecha, el año 2016, que es el caso que estamos mencionando, pues la Corte Interamericana ha tenido oportunidad de desarrollar jurisprudencia relacionada con los procedimientos especiales que hemos mencionado aquí de forma general. Administrativos migratorios, en el caso, justamente el caso Vélez Lor versus Panamá, ahí se habla sobre el cumplimiento de las garantías en el procedimiento administrativo migratorio. En casos que tienen que ver con la aplicación de sanciones disciplinarias, cuando se trata de altos jueces o altas magistraturas, existen casos muy particulares respecto a Perú y respecto a Ecuador, en donde la Corte Interamericana pues ahí ha sentado algunos parámetros y ha delimitado el hecho de que se trate de procedimientos administrativos con algún carácter político, porque se hacen ante instancias políticas, ante asambleas o congresos nacionales, pues que también ante esas instancias deben cumplirse con las debidas garantías o con los parámetros según corresponda. La Corte Interamericana tampoco, en ese sentido, es del todo extremista, pues sabe, como todos en los países a nivel interno, que las asambleas, pues sus roles principales son justamente el parlamentario, un rol parlamentario. Muchas de ellas, como la nuestra en Panamá, tienen funciones administrativas, y que dentro de esas funciones administrativas están en algunas veces, para algunos países, en algunos países, el rol de enjuiciamiento, algunas veces penal, algunas veces administrativo, o las dos funciones de altos funcionarios del Estado. Entonces, la Corte Interamericana lo que viene a decir bueno, esos estándares que hemos venido señalando también deben ser cumplidos ante esas instancias con las debidas garantías, pero sabiendo que en algunos casos no necesariamente se tienen que cumplir, ¿verdad?
en la rigurosidad total, ¿verdad? Cuando estamos hablando de una asamblea o tribunales que son conocidos como tribunales de cierre, la Corte Interamericana no se mete en ese sentido en decirle a los estados, oiga, señores estados, miren, que ustedes tienen que crear un tribunal por encima de su tribunal de cierre. Eso sería, pues, decirle, pues, hacerle, pues, entrar en confrontación con los sistemas jurídicos de los países, y yo creo que la Corte Interamericana ahí en ese sentido, pues, ha sido bastante respetuosa, en el sentido de que los estados entonces busquen las maneras de que existan vías para que ante esas instancias o tribunales de cierre, pues existan mecanismos de conocer una doble instancia o recursos que vayan a garantizar esa doble instancia, aun cuando no sea ante un tribunal o ante un órgano superior, sino el que pueda hacer las veces de una manera horizontal, horizontal, ¿verdad? Entonces eso lo viene a decir en estos casos que hablo de Ecuador y de Perú. Hay un caso de Surinam bastante interesante en donde se desarrolló todas estas materias en materias administrativas, disciplinarias, cuando guardan relación con ejercicio de cuando están siendo ejercidas por poderes políticos u órganos con poderes políticos. Lo otro que va a decir esta sentencia, que lo subrayo en el último párrafo, en el tercer párrafo de la diapositiva que tienen ahora mismo a mano, es respectivo con el artículo, con el numeral 2 del artículo 8. Le decíamos hace un rato, el caso Ricardo Baena empieza a hablar de la extensión de las garantías judiciales del numeral 1 del artículo 8 para los procedimientos administrativos. En Ibster-Bronstein habla de la aplicación también del numeral 2 del artículo 8. Y en este caso, el Maldonado Ordóñez, pues retoma la Corte Interamericana a relacionar la aplicación del numeral 2 del artículo 8 en los procedimientos administrativos sancionadores, con lo cual también otra razón, estamos hablando de una sentencia bastante pues interesante y relevante para lo que queremos transmitir o compartir con ustedes. Bueno, hasta ahora ya hemos abarcado tres estándares, les digo que yo no me iba a extender mucho, tres estándares fundamentales que ha trazado la Corte Interamericana. ¿Qué más ha dicho la Corte Interamericana? Bueno, ya hemos visto que estamos hablando de un inicio de las garantías judiciales o las garantías mínimas. Bueno, este es el otro gran estándar, en la existencia de unas garantías mínimas entre los procedimientos sancionadores, y esas garantías mínimas vamos a ver cuáles son. Si leemos el artículo 8, numeral 1, numeral 2, nos vamos a encontrar que ahí hay enumerado una serie de derechos, garantías y una serie de atributos de protección hacia las personas. Y todos ellos, de acuerdo con las que primero hemos mencionado, deben ser aplicados en los ámbitos administrativos y sancionadores según corresponda. Pero la Corte Interamericana, pues, ha alcanzado a mencionar o a desarrollar solo algunos de esos derechos o garantías que están en el artículo 8, numeral 1 y numeral 2. Podemos resumir a grandes rasgos que principalmente se ha referido a los que estamos ahora, que pueden ver en la pantalla ahora mismo. Se ha referido principalmente a esto. Vuelvo a decirlo, no es que no se apliquen los otros. De acuerdo con la primera jurisprudencia, se entiende que sí, la jurisprudencia del año 2000. Sin embargo, pues la oportunidad que ha tenido la Corte Interamericana, dependiendo de los casos y las pretensiones que presentan los demandantes, ha sido al pronunciamiento de estas garantías. En el caso de Bronstein versus Perú, habló del derecho de toda persona a ser oída por un juez o tribunal competente para la determinación de sus derechos. Esto lo hace en el año 2000 y empieza a hablarlo ya de manera seguida en los siguientes casos. Noten allí un punto. Dice, derecho de toda persona a ser oída por un juez o tribunal competente.
La idea es que esto es extensible al ámbito administrativo, sin embargo, ahí todavía la Corte habla de juez o tribunal competente. Posteriormente, en el caso Vélez Lor versus Panamá, la Corte Interamericana dirá el derecho a ser juzgado por un juez u órgano administrativo imparcial, lo que si podemos relacionar con lo primero, entonces debemos entender claramente ese derecho a ser oído, ¿verdad? Y a ser juzgado ante un juez u órgano administrativo competente e imparcial, que es el parámetro entonces que tenemos como dentro de esa garantía. Lo otro que va a decir la Corte Interamericana, que ya lo venía diciendo desde hace bastante, con respecto a otro tipo de casos, sobre todo penales, es la cuestión relacionada con el plazo razonable. En el caso de la comunidad indígena Chamoc, Casec versus Paraguay, la Corte Interamericana desarrolla el tema del plazo razonable en los procedimientos administrativos. Lo desarrolla en el entendido de que lo empieza a utilizar como parámetro y establece cuáles son los parámetros de ajustes para entender el plazo razonable. No se trata nada más de hablar de plazo razonable y de ya, ¿verdad? Si nosotros recordamos, nuestra ley de procedimiento administrativo tiene por ahí una norma que habla de la investigación, en términos generales, de la investigación o el plazo de investigación, y habla de 2 meses. Pues 2 meses es un término bastante estricto si se trata de hacer procedimientos administrativos, sobre todo sabiendo que dentro de las mismas administraciones a veces no existen los mecanismos para llevar de una manera tan, tan, tan oportuna estos procedimientos, y por lo tanto 2 meses, la verdad que es bastante limitado. Sin embargo, sabemos que en la práctica, pues como las leyes especiales, pues tienen a veces establecido otros plazos o no lo tienen, pues en la práctica generalmente el perfeccionamiento de esas instrucciones administrativas llevan otros plazos. Entonces, ¿qué nos dice la Corte Interamericana? Nos dice como parámetros para entender o para medir razonablemente cómo se debe entender ese plazo razonable. Bueno, debemos observar la complejidad del asunto. Hay algunos asuntos que van a ser más complejos, algunos asuntos que van a tener, por la calidad de partes o la cantidad de partes, por otras complejidades. Hay asuntos que van a tener, pues, por la acopio de pruebas, también otro tipo de complejidades, por el asocio de procedimientos que tengan que ver también con conductas delictivas, también van a tener otras complejidades, o por lo que la misma regulación administrativa tenga establecida. Otro parámetro adicional a la complejidad del asunto tiene que ver con la conducta de las autoridades. Vamos a medir entonces, de acuerdo con el parámetro del plazo razonable, si se cumple con un plazo razonable dependiendo de la conducta administrativa de esa autoridad, si fue suficientemente diligente, si hizo las averiguaciones oportunamente, si hizo oportunamente las solicitudes y la espera que tiene con respecto a ella es razonable de que se actuó oportunamente, etc. La conducta de la autoridad administrativa también nos va a decir si realmente se está cumpliendo con un plazo razonable de acuerdo con el estándar que elabora la Corte Interamericana. Dice la Corte Interamericana que también hay que tener en cuenta la actividad procesal del interesado, de las partes, ¿no? Si la actividad procesal de las partes es alta, pero además es una litigiosidad que pueda buscar, es ponerle algunos obstáculos al mismo desarrollo o al fin del mismo procedimiento, también entonces podríamos estar ante uno de los parámetros a tener en cuenta, que deban tenerse en cuenta en virtud del estándar plazo razonable. Es decir, la actividad procesal del interesado también tiene que ver, de acuerdo a este estándar. Y la otra guarda relación con la afectación generada. Si la afectación a la persona, al administrado, al particular, debido a que se ha mantenido pues, un procedimiento abierto en el tiempo, pues él logra demostrarse que es cierta, entonces tendríamos aquí una forma también de introducir
¿verdad? El argumento o el estándar plazo razonable en virtud de que se generó una afectación por el hecho de las limitaciones o por el hecho de las medidas que se le estaban imponiendo a ese particular, que pueden haber sido incluso provisionales o cautelares en un momento temprano del procedimiento, ¿verdad? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. El otro parámetro guarda relación con el deber de motivación, ¿verdad? Esto también ya es bastante conocido entre nosotros. La jurisprudencia constitucional y contencioso administrativa panameña pues se ha encargado de apoyar el deber de motivación relacionado con la garantía del debido proceso. La misma Corte Interamericana, en el caso López Mendoza versus Venezuela, dice que el deber de motivación es parte de las debidas garantías del artículo 8, numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y bueno, sabemos que ese deber de motivación significa pues que la autoridad administrativa pues haga un desarrollo jurídico sobre, relacionado con un razonamiento jurídico, un razonamiento relacionado con los hechos, una relación, ¿verdad?, entre estos hechos y el derecho aplicable, ¿verdad?, y una argumentación que guarde relación con la validez constitucional, legal y convencional de la medida que se vaya a adoptar, la medida que vaya a ser como una sanción. Para si se trata de una sanción, pues la argumentación pues debe cumplirse. Sobre todo basado en dos cuestiones muy importantes. Eh, no solamente se trata de un deber en cuanto a que la autoridad tenga que argumentar porque es un deber suyo, sino porque haciendo esta argumentación se garantiza debido proceso para las partes y se garantiza su ejercicio de derecho de defensa. Si el acto administrativo no está debidamente sustentado o falta en alguno de estas relaciones fácticas o jurídicas, eh, pues el administrado, el particular, pues no cuenta con los elementos suficientes para saber cómo defenderse o mediante qué mecanismos jurisdiccionales o administrativos o pruebas incluso aportar para poder ejercer frente a ese acto administrativo. Pues de ahí, pues, entonces la importancia de la motivación, tanto como de deber de la autoridad, como garantía de procedimiento, como garantía para que se ejerza un derecho de defensa efectivo del particular. Lo otro que dice la Corte Interamericana dentro de esas garantías es el derecho a ser juzgado por un juez u órgano administrativo imparcial. Eso lo dice en el caso del SLOR, ya lo hemos mencionado. Habla también de la garantía de independencia judicial. Esto lo viene a decir en algunos casos que tienen que ver con, como hemos dicho, con tribunales, con cortes de algunos países, pero sobre todo, en principio, hace la mención respecto a que garantizar, es decir, asegurar las garantías mínimas del procedimiento administrativo sancionador, en este caso disciplinario, pues asegura también los derechos relacionados con ese particular. Si estamos hablando de un particular, de un funcionario, de un servidor público que goza de estabilidad debido a que forma parte de una carrera, un régimen de carrera, pues garantizar el procedimiento administrativo y las garantías mínimas es una salvaguarda de ese debido proceso, pero es una salvaguarda del derecho de ese funcionario servidor público, es decir, sobre su estabilidad o su derecho por el hecho de formar parte de un régimen de carrera. Eso es lo que empieza a decir la Corte Interamericana originalmente, pero posteriormente va a agregar también que esa garantía de independencia judicial guarda relación o también alcanza a aquellas personas o funcionarios, jueces, fiscales, funcionarios judiciales, que aun cuando se mantengan en una situación de provisionalidad, dice la Corte Interamericana utilizando un término relacionado con el estado que tuvo en ese caso en concreto, pero que eso se va a traducir dependiendo de cada uno de los países en una situación de itinerancia,
en una situación donde, bueno, en fin, no es una persona que todavía goce de esa garantía. ¿Por qué menciona esto? Bueno, porque lo cierto es que los procedimientos administrativos sancionadores, si no se cumplen con las garantías correspondientes, pues pueden ser utilizados de otras maneras o pueden ser entendidas de otras maneras o pueden llevar a cabo, pueden generar una forma de, ¿verdad?, de cuestionamiento hacia la misma independencia judicial de ese funcionario. Entonces, vamos a ver que entonces la Corte Interamericana se preocupa porque se cumplan las garantías para que a su mismo tiempo se cumpla con la independencia judicial. Otro de los parámetros que viene a señalar tiene que ver con la garantía de comunicar previa acusación a la persona procesada, y esto lo viene a decir en el caso Maldonado Ordóñez versus Guatemala, en ese caso del año 2016 que veníamos mencionando. Deber de comunicar previa detalladamente la acusación o los cargos administrativos, ese pliego de cargos que conocemos generalmente, bueno, tiene que ver, guarda relación con una garantía. Hacer correr en traslado al ciudadano, al particular, al funcionario, y darle pues conocimiento detallado de qué es o cuáles son los cargos por los cuales se está iniciando o se está procesando o se le está vinculando con un procedimiento. Y ese mismo caso, Maldonado Ordóñez asocia esta garantía o este deber de comunicar previa y detalladamente con el principio de presunción de inocencia. Si estamos todavía en una etapa en donde no se ha llegado a vencer la presunción de inocencia, pues obviamente debemos cumplir con todos los parámetros necesarios para que el servidor público o el particular goce de su presunción de inocencia, ¿verdad? Eso es lo que viene a decirnos en ese caso Maldonado Ordóñez, que es básicamente una de las más recientes. Han habido otras en temas de garantías mínimas en procedimientos sancionadores, pero de alguna manera esta pues recoge bastante de los conceptos que le estamos mencionando, y esta pues tiene un voto razonado del juez Eduardo Ferrer MacGregor, que creo es de interés para el ejercicio de la potestad sancionadora. Y entonces, de esta manera, les decía que iba a ser rápido, no sé cuánto tiempo tengo, pero que iba a ser rápido en cuanto a las partes de la primera parte y la segunda también, porque la idea es hablar de los estándares de una manera bastante general y ver qué es lo que la Corte Interamericana ha ido pues trazando y tener ideas para su aplicación, para su examen, etcétera, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a ver es sobre la suspensión de garantía. Pues creo que no, pues los tiempos que corren en nuestro país y los que corren en el mundo y en América Latina, pues son estos. Bueno, estamos viviendo una nueva realidad. De la noche a la mañana, pues cambió todo. Las conferencias que dábamos, que Luri a las que me invitaba y yo cordialmente accedía para participar, y que siempre lo he hecho con mucho gusto, pues eran físicas, eran en lugares abiertos donde se compartía, no solamente hablando personalmente, sino en el café y de otras muchas maneras. Ese era, y en lo mismo los trabajos, todo ha cambiado. Y parece que ha cambiado de una manera que se va a mantener quizás no vamos a volver a las mismas situaciones, por lo menos en el manejo o la prevención como lo llevábamos a cabo, en el desarrollo social, ¿verdad? Entonces, es un gran cambio. La verdad que nos está representando un gran cambio. Le decía yo a Luri antes de empezar, que bueno, en la mañana que fui a comprar, que todo el protocolo, ir rápido para poder comprar y llegar acá, la limpieza que hay que hacer previamente, toda una serie de cosas que todos los estamos viviendo, y que la verdad que sí nos está generando pues unos cambios. Hay una situación en concreto distinta. Esa situación en concreto distinta se ha reflejado, por supuesto, en el derecho y en la aplicación del derecho, pues porque se han generado suspensiones de garantías o la suspensión en media, en algunos países más que otras.
en algunos lugares con algunas razones relacionadas más a las mismas situaciones en particular. Estamos hablando de un virus que ya como todos lo han podido ver, pues tiene sus particularidades en cada país, ¿verdad? Tiene sus particularidades por la forma como ha iniciado, por la forma como se le ha podido tratar, por las capacidades que cada uno de los países tienen para poder afrontarlo y por la idiosincrasia también de cada uno de los países, ¿verdad? Cada uno, por lo tanto, ha utilizado distintas recetas para llevarlas a cabo. Pero en términos generales podemos decir que en cada uno de esos países, los distintos países, se han adoptado medidas bajo estados de emergencia o de urgencia, ¿verdad? Eh, en donde se han visto restringidas derechos fundamentales o garantías, que es el título que vamos a ver ahora en cuanto a parámetros, cuáles son esos parámetros que la Corte Interamericana nos dice, son mínimos y son vitales para el desarrollo dentro de un marco de Estado de Derecho, estas nuevas situaciones que se viven en la época, en el tiempo que se mantenga la declaratoria de estos estados. El primer parámetro que vemos tiene que ver, es el caso Espinosa González versus Perú, año 2014. Le decía al principio de la charla que de ahora en adelante los parámetros que vamos a ver no están directamente asociados con cuestiones administrativas como las jurisprudencias que hemos visto anteriormente. Estos son básicamente sobre pronunciamiento de cuestiones penales de cada uno de los países donde se adoptaron estas sentencias, pero que perfectamente son aplicables porque aquí es donde está desarrollado los temas de suspensión de garantías aplicables a los procedimientos administrativos o las garantías que debemos tener en cuenta en esos procedimientos administrativos. Dice la Corte en el año 2014 que el Estado tiene el derecho y la obligación de garantizar su seguridad y mantener el orden público. Sin discusión, la Corte Interamericana no va a entrar en esa disputa. Los Estados de Derecho tienen sus propias particularidades, sus propios sistemas jurídicos y sus propios gobiernos. Y por lo tanto, estos son los que tienen la facultad de poder decidir, ¿verdad? La aplicación de las medidas en cuanto sean necesarias para garantizar la seguridad y el orden público, ¿verdad? Dice por ahí la misma norma y la Corte Interamericana habla de algunos parámetros para entender cuándo debemos entender seguridad y orden público y habla de peligros comunes y habla de situaciones en donde existe una afectación de derechos o que puedan haber agresiones incluso de otros estados, ¿verdad? Entonces ahí tenemos unas ideas generales que nos van a servir para entender qué encaja dentro de esa idea, garantizar seguridad y mantener el orden público. Si hay estas situaciones, guerra, agresiones, peligro común, y dentro del peligro común podemos entender cuestiones sanitarias como actualmente las estamos viendo, entonces podríamos estar entre situaciones donde existe legitimidad para la suspensión de garantías. Obviamente suspensión de garantía es un ejercicio de poder, como la Corte lo reconoce y como lo sabemos, pero lo dice la Corte Interamericana, su poder no es ilimitado. Bajo los estándares de la Convención Americana de Derechos Humanos, lo que quiere defender el sistema es justamente que estos poderes se ejerzan de una manera limitada. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que se ejerza dentro de los parámetros mínimos que puedan ser garantizados en estas situaciones tan particulares. No todos los derechos o todas las facetas de esos derechos podrán ser garantizados o en las mismas medidas o intensidades, pero la Corte enfatiza que no sea ilimitado, no nos pasemos o no pasemos las rayas que hay que garantizar. Dice este fallo, su poder no es ilimitado, pues tiene el deber, el Estado, en todo momento de aplicar procedimientos conforme a derecho y respetuosos de los derechos fundamentales a todo individuo que se encuentre bajo su jurisdicción. Así que aquí estamos viendo pues unos parámetros que nos están diciendo
Sí, existen algunas situaciones donde van a haber suspensiones, pero no es ilimitado y deben aplicarse procedimientos conforme a derecho. Esta es una parte que yo rescato mucho porque es la que nos va a servir de idea para entender que esta suspensión de garantía no significa que los procedimientos administrativos sancionadores no deban cumplirse con los parámetros o estándares que hemos visto de forma general y como mínimo a su momento. Entonces, deben aplicarse los procedimientos conforme a derecho y respetando, pues siendo respetuosos de los derechos fundamentales del individuo que se encuentra bajo su jurisdicción. El individuo, estamos hablando de personas nacionales como personas extranjeras, ¿verdad? Que se encuentran bajo su jurisdicción. La Corte toma como base para desarrollar esta jurisprudencia el artículo 27.1 que guarda relación con la suspensión de garantías, en el 27.1 de la Convención Americana, y dice que esta disposición permite la suspensión de acciones que establece, las obligaciones que establece la Corte Interamericana, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación. Este es otro de los parámetros que vamos a tener en cuenta para entender qué significa limitado. Limitado significa respecto a las situaciones particulares que den mérito a la suspensión de garantía, ya lo hemos visto, garantizar seguridad y mantener orden público, y dentro de ellos situaciones de guerra, agresión, situaciones excepcionalísimas, por supuesto, o peligro común. Pero lo otro es que esto debe ser dentro de unos estándares limitados en el tiempo y en la medida, en unas justas medidas. Las disposiciones que se adopten no deben violar otras obligaciones internacionales del Estado parte, ni deben entrañar discriminación alguna fundada en algún sabemos que garantiza la Convención Americana. Este es otro de los parámetros dentro del estándar suspensión de garantía. No discriminación. Dentro del parámetro, ¿verdad? Está la no discriminación. Entonces, tengamos en cuenta algo como un antecedente. Estos precedentes sobre suspensión de garantía, sobre todo han sido desarrollados por la Corte Interamericana respecto de situaciones de emergencia, urgencia o decepción en estados de nuestro sistema, de nuestro hemisferio, en donde pues se dieron por cuestiones de terrorismo, los estados de excepción, urgencia o emergencia, por cuestiones de guerrilla o por cuestiones de situaciones de desórdenes públicos importantes. Entonces, y dada la experiencia que en esas situaciones se ha dado, entonces la Corte Interamericana enfatiza lo de la no discriminación en estas situaciones que se vengan. Eh, Luego nos dice esta misma sentencia, ello implica entonces que tal prerrogativa debe ser ejercida e interpretada al tenor además de lo previsto en el artículo 29, literal A de la Convención, como excepcional y en términos restrictivos, ¿verdad? Vuelvo a decirlo, pues el estándar o el parámetro de la restricción, de que no se trata de un ejercicio de poder ilimitado en cuanto a que porque existe una finalidad legítima, pues entonces podemos saltarnos los parámetros que nuestro sistema convencional nos está estableciendo, pues ello no es así, ¿no? Sobre todo si tenemos en cuenta algo, sobre todo si tenemos en cuenta que si se trata de un Estado que se ha vinculado con la Corte Interamericana, con la Convención Americana, pues tiene obligación de cumplirlo, como es el caso nuestro, que nos vinculamos, nos obligamos con la Corte Interamericana desde el año 1977. El otro estándar que dentro de esto de la suspensión, eh, tiene que ver con la no suspensión de las garantías judiciales indispensables. El primer estándar guarda relación a que la suspensión de garantías no puede darse mediante un ejercicio de poder ilimitado. El segundo, que hemos querido traerle aquí, que hemos tratado de verificar entre las distintas sentencias que hay, guarda relación con la no suspensión de las garantías judiciales indispensables. La misma disposición, artículo 27, en su última frase, en su último inciso, habla de las garantías judiciales indispensables. Vamos a ver
ahora de qué se tratan las garantías judiciales indispensables. Pero previamente vamos a hablar de este precedente, que es una opinión consultiva, 8 del año 87, es una opinión consultiva solicitada por la Comisión Interamericana en su momento, preguntándole a la Corte sobre el habeas corpus, ¿verdad? Y pues la Corte Interamericana, para poder llegar a la explicación relativa del habeas corpus, pues empieza explicando sobre la aplicación de los procedimientos conforme a derecho y explica, ¿verdad?, qué significa en términos generales, cuáles son las normas que van a tener que asociarse para poder aplicar garantías, esas garantías judiciales indispensables. Veamos lo que dice el parámetro. El artículo 27 contiene determinadas locuciones que merecen ser destacadas a los fines de la presente consulta. Se habla de suspensiones de garantías, se habla de suspender las obligaciones contraídas, se habla de suspensión de derechos y se habla de derecho de suspensión como obligación, como facultad estatal. Y cuando la palabra garantía se utiliza en el párrafo segundo, es precisamente para prohibir la suspensión de las garantías judiciales indispensables. Los estados van a poder suspender, van a poder restringir, ya nosotros lo estamos viendo, pues dependiendo de cada uno de los países han adoptado medidas de distinta naturaleza en los toques de queda, en algunos casos el poder salir solamente algunas horas en concreto del día, en algunos casos, como en nuestro, el poder circular solamente en algunas horas de algunos días durante la semana. En fin, todas esas medidas sabemos que están amparadas por la facultad o el poder de suspensión. Y sabemos que ahí hay una suspensión de la libertad de tránsito o de circulación. Y podemos entender que que hay legitimidad en la suspensión debido a que justamente esta crisis sanitaria lo que más necesita es pues ese distanciamiento social para poder hacerlo, para poder controlarlo. Pero la Corte Interamericana incide en que esas suspensiones, ¿verdad?, no van a significar la merma de las garantías, es decir, que se prohíbe la suspensión de las garantías judiciales indispensables. Vamos a verlas, cuáles son esas garantías judiciales indispensables. La Corte considera que el Estado tiene la obligación de asegurar que las garantías judiciales indispensables para la protección de derechos y libertades consagrados en la Convención se mantengan vigentes en toda circunstancia, inclusive durante los estados de excepción. Este tribunal ha entendido, la Corte Interamericana, ha entendido anteriormente que se consideran como garantías indispensables aquellos procedimientos judiciales que ordinariamente son idóneos para garantizar la plenitud del ejercicio de los derechos y libertades. Bien, las cuales serán distintas según los derechos afectados. Tales garantías son aquellas a las que la Convención se refiere según los derechos afectados, se refiere expresamente en el artículo 7.6, ¿verdad? En el artículo 7.6, que guarda relación a la libertad de tránsito y el habeas corpus, al artículo 25.1, que guarda relación a la protección judicial y el entendido que en muchos países se le ha dado de la garantía del amparo del amparo de garantías constitucionales, y considerados dentro del marco y según los principios del artículo 8. Vemos este asocio de disposiciones que nos está diciendo la Corte Interamericana. Las garantías judiciales y judiciales significan, en principio, y como mínimo, garantizar lo que dicen estas disposiciones en relación con el artículo 8. Hago un resaltado aquí para relacionarlo con los procedimientos administrativos sancionadores, que es lo que principalmente guarda relación esta exposición. Los procedimientos administrativos sancionadores se desarrollan a lo interno de las instancias administrativas, y de acuerdo con esta idea, si bien dentro del marco de una suspensión de garantías se van a poder limitar con algún grado de legitimidad algunos derechos y libertades,
no significa bajo este parámetro que las garantías que sirvan para revisar el cumplimiento efectivo del procedimiento administrativo estén suspendidas. No es así. Existen unas garantías jurisdiccionales que van a servir para revisar si esos procedimientos administrativos están cumpliendo con los estándares relacionados con el debido proceso, que ellos van a tener que ser verificados porque así mismo lo está diciendo la Corte Interamericana al relacionar la garantía del artículo 7.6, 25.1, siendo considerados con los principios del artículo 8. Pero además, como decíamos en una diapositiva anterior, eh, tenemos que tener en cuenta, que el mismo estándar habla de que se debe cumplir con el procedimiento conforme a derecho. Eh, Obviamente, creo que estaba olvidando esto. La suspensión de garantías significa, por una parte, no suspender garantías judiciales indispensables, que es lo que dice la Corte Interamericana, pero también dice expresamente la Convención Americana sobre la no suspensión de derechos y garantías mínimos, ¿verdad? Que no van a poderse suspenderse: el derecho al reconocimiento de la persona, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, la prohibición de la esclavitud y de la servidumbre, el principio de legalidad y retroactividad, la libertad de conciencia y de religión, la protección de la familia, el derecho al nombre, los derechos del niño, derecho a la nacionalidad, derechos políticos. Todos esos derechos no deben, o está prohibido a nivel convencional su supresión o suspensión, y tampoco las garantías judiciales indispensables. Las garantías judiciales indispensables, pues entiende la Corte Interamericana, guardan relación con el habeas corpus y el amparo. Estas son garantías que deben mantenerse porque van a ser justamente las que permitan a los tribunales o cortes de los países revisar que las actuaciones que se estén desarrollando a nivel administrativo o penal o de los otros, o de las distintas que llevan a cabo justamente, que desarrollan y que ejercen el rol principal en los estados de emergencia, urgencia o de excepción, pues estén ciñéndose a derecho. Entonces, por lo tanto, no hay suspensión de garantías respecto al habeas corpus y al amparo. Pero no hay supresión tampoco, vuelvo a decirlo, de los derechos, de los derechos que corresponden al cumplimiento efectivo del procedimiento, porque ya lo Corte lo dijo, ya lo veíamos en diapositiva anterior, que debe cumplirse conforme a derecho. En la diapositiva antes que esta, la anterior justamente a esta, que habla de la relación del artículo 2.7, el 27, el 7.6 con los principios del artículo 8, y por lo tanto eso nos viene a decir claramente de que los procedimientos administrativos sancionadores, aún en estas situaciones de excepcionalidad, pues deben cumplirse con base a los derechos establecidos a nivel convencional. Y finalmente decimos, sobre todo, que deben ser cumplidos, porque además la misma Corte Interamericana nos dice nos dice en una sentencia, el caso J versus Perú, año 2013, esto que a mí me da la sensación, que es una expresión también pequeña, pero que nos dice absolutamente todo de cómo debe entenderse las restricciones que puedan darse en estas situaciones tan particulares. Y es que, nos dice aquí, van a verlo sobre todo en el segundo inciso: esto no significa, lo anterior, las medidas restrictivas, sin embargo, que la suspensión de garantías comporte la suspensión temporal del Estado de Derecho. Al contrario, por allí leía hace poco un autor que hace, que en un artículo, justamente no recuerdo ahora quién fue, hay varias personas que han escrito en estos tiempos desde el derecho constitucional y desde la teoría del derecho, y uno de ellos, no recuerdo ahora el nombre, y para no atribuírselo a alguien que no corresponde, ¿verdad? Diré que este autor lo que decía era que justamente es el Estado de Derecho el que legitima la posibilidad de ejercer
la suspensión de garantías en estas situaciones excepcionalísimas. Si los Estados de Derecho, si los parámetros mínimos de un Estado de Derecho no se les da cumplimiento, pues obviamente los resultados que se puedan dar en cuanto a la aplicación de medidas que puedan ser restrictivas, pues van a irse erosionando, ¿verdad? Entonces, el Estado de Derecho es básicamente la fórmula principal, la Constitución, la Convención, los principales pilares que le dan soporte a la adopción de situaciones como a, las, a la adopción de medidas como la que se están tomando en nuestro país como en la mayoría de los países del mundo, y son principalmente, y son también la garantía que nos da a nosotros ciudadanos de saber, de tener la posibilidad o entender que las cosas van a ir dentro de un orden previo, un orden preestablecido y dentro de las aspiraciones democráticas y de libertad que nosotros pues hemos venido viviendo y a las cuales yo creo que compartimos todos, extrañamos y que son las que con las que nos hemos desarrollado. Alguien me decía, bueno, nosotros somos unas generaciones que hemos nacido, bueno, no es que he nacido en democracia, eh, y tampoco es que viví por cien en democracia, pero me he desarrollado en democracia y creo que muchísimas personas también, y por lo tanto entendemos como esto como unos parámetros fundamentales. Quienes vivieron en situaciones de no democracia y lucharon además por las democracias, pues también entienden todavía con mucha mayor preponderancia las razones para poder vivir en sistemas democráticos, en donde en situaciones como la que estamos viviendo ahora, pues se cumplan con los lineamientos que a nivel constitucional y de garantías convencionales se están estableciendo.